el tema de cefaleas. Bueno, es un diagnóstico quizás el más frecuente de los que solemos ver en la consulta los médicos de diversa especialidad. En realidad es un síntoma totalmente inespecífico que puede estar revelando patología a diversos niveles. De ahí la importancia de reconocer frente a qué problema estamos en realidad, diferenciar qué es un dolor de cabeza, que en medicina la llamamos cefaleas, o qué es una migraña, que en sí sí ya es una patología. Pues bien, a ver, las cefaleas, los dolores de cabeza, como mencionaba, son uno de los motivos de consulta más frecuentes en la atención de los colegas, indistintamente de las especialidades. Evidentemente, los neurólogos, los médicos internistas somos los que más recibimos a pacientes aquejando de este problema. Y evidentemente porque en la población probablemente 9 de cada 10 personas en algún momento de su vida han tenido un dolor de cabeza que probablemente también en muchos casos, cuando le han hecho ningún caso y o se han automedicado o simplemente han esperado que pase y esperar que regrese para tomar la decisión de ir a una consulta médica. Solo el 1% de los problemas de dolores de cabeza en realidad están relacionados con urgencias que pueden ser ya problemas más severos, ¿no? Y aquí viene un tema súper importante, donde la magnitud del dolor no necesariamente se relaciona con la gravedad del problema. Es decir, yo puedo tener un dolor muy intenso de cabeza y no necesariamente por eso tiene que ser un problema grave. Sí, obviamente se necesita tratamiento, pero no hay esa correlación que es importante saber porque muchos de los pacientes, casi todos los que vienen a consultar por dolor de cabeza, vienen muy asustados porque todo lo que suceda en la cabeza genera mucha angustia, mucho temor, porque se suele pensar de que tenemos algo en la cabeza, algo en el cerebro, un tumor o algo mucho más severo. Entonces hay mucha ansiedad y es bueno saber que no porque el dolor sea tan intenso necesariamente es algo grave. Se puede manifestar a cualquier edad de la vida, definitivamente. Hay grupos etarios donde es más frecuente, indudablemente. Hay más preponderancia también en uno de los sexos, que ahora lo vamos a ver. Y lo ideal es primero descartar que haya una patología orgánica, es decir, que algún problema esté causando este síntoma. Y por eso es importante hacer un abordaje clínico con una serie de preguntas y de evaluaciones y de exámenes que se puede hacer a un paciente. Entonces, hay dos conceptos sumamente básicos en el tema de cefaleas, de dolores de cabeza. El primero es un común dolor de cabeza, que nosotros le llamamos cefalea, que es un dolor, una molestia a nivel de la cabeza que puede ir desde la parte posterior, desde el cuello, hasta la parte anterior, hasta hacia el ápex, hacia la parte más alta de la cabeza, incluida la frente. Y cuando toma la cara, eso ya lo denominamos algia, una algia facial, es decir, puede haber una cefalalgia, es decir, que hay dolor de cabeza, que también duele la cara, y eso puede ser por una patología como la sinusitis o dolores referidos de los ojos, por ejemplo, entonces hay puntos dolorosos ya a nivel de la cara. Pero cefalea, dolor de cabeza en sí, es ese dolor característico que puede abarcar toda la cabeza con la sensación de opresión, como si uno tuviera una vincha o un sombrero que presiona muy fuerte y que la intensidad generalmente es leve a moderada. Y eso es un dato importante en temas de cuánto puede doler una cefalea común y que puede estar asociada a múltiples patologías. Quizás es el síntoma más inespecífico porque puede relacionarse a un simple resfriado, puede ser un problema de infeccioso, una sinusitis, puede ser un problema en cualquier sistema del organismo que esté causando algún trastorno, una deshidratación, una infección, etcétera. Todo puede hacer que nos duela la cabeza. Entonces es importante conocer esto y saber cómo diferenciar y qué cosa es lo que nosotros debemos tomar nota para el momento de ir a la consulta médica, poder explicar a nuestro médico y ayudarlo a llegar al diagnóstico. El otro gran concepto es el de migraña. Migraña en sí sí ya es una patología, en realidad es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas, pero que configuran en sí una enfermedad y un problema
donde están implícitos los vasos sanguíneos, los vasos craneales. Aquí un concepto anatómico importante: el cerebro en sí no tiene terminación nerviosa para el dolor, es decir, la masa encefálica no duele. Lo que duele son los vasos sanguíneos de la cobertura o de las capas que cubren el cerebro, que están por debajo de la calota, por debajo de los huesos. Entonces, existen muchas hipótesis. La más aceptada es una inflamación de estos vasos sanguíneos que producen este dolor intenso, y que aquí sí la intensidad puede ser muy alta, puede ser muy incapacitante y estar asociada a otros síntomas como náuseas, vómitos. El dolor puede ser tan severo que uno no soporta la luz, no soporta los ruidos, y cuando esto se torna un tema crónico, pues puede resultar sumamente incapacitante en la vida social, personal, laboral, etc. Esto como un concepto general. Hay una clasificación de cefaleas, básicamente para conocer que las cefaleas primarias están aquí, convocan a la migraña y la cefalea tensional, que es una de las más frecuentes, y las cefaleas secundarias. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque como el nombre dice, son secundarias a algo, es decir, hay algo orgánico que puede estar desencadenando que nos duela la cabeza. Puede ser efecto de un traumatismo cráneoencefálico, algún trastorno de una masa que esté creciendo a nivel intracerebral, algún trastorno hematopoyético, algún problema psiquiátrico incluso que podría causar el dolor de cabeza. Entonces es secundario a algo. Por eso son cefaleas secundarias. Y las neuralgias y otras cefaleas son básicamente atribuidas cuando hay una alteración del sistema nervioso, de los nervios en sí, de los nervios periféricos, que pueden inflamarse y causar dolor a nivel del cráneo, a nivel de la cabeza. Uno de ellos, por ejemplo, la neuralgia de Arnold, es decir, se inflama el nervio que se llama nervio de Arnold, que nace en el cuello, va hacia adelante como un racimo, como una mano que agarrara toda la cabeza, y puede doler mucho, y es una neuralgia que nosotros también la identificamos como un dolor de cabeza y acudimos porque tenemos dicha molestia. Entonces, cuando pongo esto de anamnesis, quiere decir la entrevista que yo le hago a mi paciente para poder diferenciar frente a qué estoy, si es una migraña, es un dolor de cabeza común o es una neuralgia. Y es importante saber porque cuando usted vaya a su médico, el médico debería ser muy acucioso en ahondar en muchas de las preguntas que acá figuran. Es decir, si hay historia familiar en la casa, si el papá, la mamá han tenido esto, sufren de dolores de cabeza, a qué edad comenzó el dolor de cabeza, cómo ha sido la evolución, si se presenta permanentemente, si es episódico, si es una vez al mes, si es cada 2, 3 meses, etcétera. Cómo inicia el dolor, si inicia súbitamente o si hay signos que nosotros ya reconocemos de que nos va a venir el dolor de cabeza. Eso se llama síndrome, el aura, o los síntomas prodrómicos, es decir, lo que se presenta antes del dolor, la localización, la duración, el horario en que se presenta, si esto nos permite o no nos permite dormir, por ejemplo, la característica del dolor de cabeza, si es de tipo pulsátil, si es de tipo opresivo, si es de tipo lancinante, etcétera. ¿Y qué factores nos pueden agravar? ¿Qué desencadena el dolor? ¿Qué alimento me puede desencadenar el dolor? ¿O qué puedo hacer o qué hice para que me cause el dolor? Muchos de esos datos los tiene el paciente y es importante saber y es importante reportarlos y que su médico le pueda hacer las preguntas adecuadas, porque el diagnóstico en el 95% a más de los casos, el diagnóstico es básicamente clínico, el diagnóstico de migraña, el diagnóstico de cefalea tensional. No existe en realidad un examen bioquímico, examen de sangre que pueda hacerme diagnosticar que es una migraña en sí. El diagnóstico se hace básicamente con un buen examen físico, un buen examen neurológico. Por lo tanto hay que tener los datos bien claros a la hora de reportarlos a nuestro médico. ¿Y por qué ocurre el dolor o qué hace que sintamos el dolor? En realidad hay varios mecanismos que pueden explicar el por qué sentimos dolor a nivel de la cabeza. Uno de ellos, que está relacionado con la migraña, es lo que mencionaba, es la inflamación, la irritación de los vasos sanguíneos que cubren al encéfalo,
y que son, digamos, muy sensibles a los cambios cuando hay tracción o hay algo que puede estar empujándolos, es decir, un problema de opresión. Entonces hablamos de una presión intracraneal, ¿cierto? Lo otro es cuando hay contractura e inflamación muscular alrededor de la cabeza. Hay que recordar por anatomía que en la cabeza también tenemos músculos. No es que solamente hay huesos, encima de los huesos hay músculos que son planos, definitivamente no se notan mucho, pero sí está revestido de músculo nuestro cráneo. Y todos los músculos, y además los músculos del cuello, se pueden contracturar y presionar las terminaciones nerviosas y causarnos molestias, causarnos dolor, justamente por esa contractura de la musculatura que está sosteniendo a la cabeza. Y otro de los mecanismos es cuando aumenta la presión intracraneal, es decir, el cerebro está dentro de la cavidad craneal, hay una determinada presión intracraneal, hay un fluido que recorre el encéfalo y la médula espinal, que es el líquido cefalorraquídeo, que deben haberlo escuchado en algún momento, y el cráneo, el encéfalo, frente a algún evento puede empezar a inflamarse, efectivamente, puede estar creciendo alguna masa, o puede haber un evento vascular isquémico que haga que la masa encefálica empiece a crecer, entonces aumenta la presión intracraneal y eso también puede producir dolor. Entonces, nosotros tenemos claramente identificados en base a la historia clínica, a lo que nos cuentan los pacientes, con lo que hemos repasado hace un momento, con las características que tiene el dolor, podemos ir deduciendo y entendiendo cuál es la fisiopatología que está pasando en determinado paciente para decir, ok, estamos frente a una migraña o un dolor de cabeza simple, digamos, que puede ser algo sencillo. Eh, una de ellas, por ejemplo, es la cefalea tensional. En nuestros tiempos es muy frecuente, muy relacionado a malas posturas, muy relacionado a horas largas de estar frente a un computador en una sola posición, muy relacionado a la falta de ejercicio, al estrés. Entonces, ¿qué sucede? Hay contractura muscular de toda el área que rodea la cabeza, sobre todo que va en la región occipital, la parte posterior y baja hacia el cuello, y tiene esa característica justamente de ser opresiva, de tener una intensidad, puede ser leve o moderada, pero sí es incapacitante y generalmente abarca ambos lados de la cabeza, generalmente es global, es decir, duele toda la parte posterior, pero duele toda la parte de la cabeza, no es un lado más que en otro en la mayoría de los casos. El tratamiento no lo vamos a tocar porque no es nuestra intención inducir a la automedicación, pero lo ponemos como referencia básicamente porque la mayoría de estos casos se medica, se trata básicamente con relajantes musculares, con terapia física, porque hay que mejorar la postura, hay que ayudar a que los músculos se puedan descontracturar y podemos ayudar también con terapia analgésica. La migraña, por otro lado, definitivamente es más frecuente en mujeres, en 15-20% de la población que tiene migraña en el mundo, la mayoría son mujeres. Y existen dos tipos, básicamente, la que son las de tipo pulsátil, es decir, la persona la describe como que el corazón le latiera en la cabeza, va pulsando, y tiene la característica que mencionamos, que podría ir desde un síntoma muy leve hasta algo muy serio, muy severo, que puede asociarse a fotofobia, es decir, a no soportar la luz, a náuseas, y realmente puede llegar a ser muy incapacitante. Y está relacionado mucho a que hay una inflamación de los vasos sanguíneos y se activan algunas sustancias mediadoras que prolongan y perpetúan la inflamación. Entonces hay sustancias que producen esta inflamación a nivel de los vasos sanguíneos y esto produce el dolor que tiene la característica también de ser en muchos casos hemicránea, es decir, duele más un lado que otro. De ahí el nombre, desde la antigüedad, de hemicrania a migraña. Es un dolor en la mitad de la cabeza que puede durar efectivamente 3 días hasta 7 días, puede durar horas, puede durar 3, 4 horas, 5 horas. Entonces es muy
conocido que nosotros podemos distinguir a un paciente cuando se queja de un dolor de cabeza con estas características y que además nos reporta que ha sufrido anteriormente de algunos dolores de cabeza que de repente no le hacía caso y en tiempos recientes se agrava. Eso es característico de una migraña. Como repito, básicamente el diagnóstico que hacemos es de tipo clínico, es decir, teniendo una historia natural, una historia clara de cómo el paciente nos refiere sus molestias, en qué momento aparecen y cómo aparecen y cómo se desencadenan. Eso nos ayuda a distinguirlo. Actualmente esto lo pongo porque el tema de migraña puede ser tan incapacitante que se ha abundado mucho en la investigación de tener terapia preventiva, sobre todo a los pacientes que tienen ataques de migraña, que pueden ser seriamente incapacitantes, que no dejan ni siquiera levantarse de la cama al paciente. Entonces, se ha hecho investigación con muchos medicamentos. Esta es una pequeña lista de los medicamentos que pueden utilizarse actualmente para prevenir las crisis de migraña, los ataques severos de migraña. Básicamente como un tema de esto definitivamente no es para automedicación, es solo un tema referencial, saber que existe medicación preventiva para casos de migraña bastante severos. Pero la misma migraña tiene subtipos, pues sí, efectivamente tiene subtipos frecuentes. O sea, hay las migrañas con aura, las migrañas sin aura, la migraña basilar, la migraña hemipléjica. El 20% de las migrañas son las migrañas con aura, que significa que media hora o 60 minutos antes de que empiece un dolor severo, empiezo a sentir alguna alteración que ya puedo reconocer. La mayoría de veces, a ver, son visuales generalmente, es decir, empiezo a ver visión en túnel, como si vivieran a través de un tubo, pero que poco a poco se va localizando, se va manifestando, no es de manera súbita, como podría ocurrir en una isquemia cerebral, donde sí puede pasar esto, pero súbitamente. En la migraña, el paciente lo describe como que lentamente va cerrándose su campo visual y ella sabe que está pronto a venir un ataque de migraña. Esas son las famosas auras en la migraña. Una de ellas, pueden haber otro tipo de auras, como a veces como en las epilepsias. Hay gente que sabe que le va a venir el dolor de cabeza porque empieza hasta a sentir olores diferentes y sabe que viene un dolor de cabeza. El otro tipo puede ser una migraña sin aura, que de pronto empiezan los dolores de intensidad leve y que pueden ir aumentando o pueden quedarse simplemente en leve intensidad, pero la cronicidad con la que se puede dar o el tiempo en que puede estar un paciente con migraña sin aura, por más leve que sea, puede llegar a ser fastidioso y en unos casos incapacitante. La migraña basilar está caracterizada básicamente porque ya hay trastornos a nivel de los nervios craneales, es decir, ya hay disfunción a nivel del tronco encefálico, es decir, el área que controla mucho los nervios craneales. Entonces puede haber síntomas asociados como mareos, vértigos, dificultad para articular bien las palabras, eso se llama disartria, puede haber visión doble, eso es lo que llamamos nosotros diplopia. Incluso puede haber temas confusionales, es decir, una sensación de no saber exactamente qué sucede en ese momento. Eso es una migraña basilar, que no son las más frecuentes, pero es bueno conocerlas. Y las migrañas hemiplégicas es que pueden llegar a producir de pronto incapacidad para mover una parte del cuerpo sin necesariamente haber tenido un accidente cerebrovascular. Y esto es temporal. Es poco frecuente, pero está descrito y aparentemente hay un componente hereditario en este tipo de migrañas. Entonces, ¿puede haber complicaciones en la migraña? Sí, efectivamente. La cronificación de una migraña es una complicación porque incapacita al paciente. Para eso es importante conocer y medicar al paciente para prevenir que sean muy seguidos sus ataques de migraña o no duren demasiado tiempo. El estatus migrañoso es aquel paciente que viene con un cuadro muy severo de migraña y el cual hay que hospitalizarlo incluso porque con las medidas normales de analgesia que se pueden usar, de combinaciones de analgésicos que usamos para esos pacientes, no logran controlar el dolor
se asocian después a náuseas, a vómitos, no hay ni siquiera intolerancia oral, es decir, no pueden tolerar nada por vía oral, hay que manejarlos con medicación por vía endovenosa. Eso es lo que llamamos un estatus migrañoso, es decir, que no cede el dolor y es una complicación que hay que tratarle muchas veces ya en un centro hospitalario, en una clínica. Y menos frecuente, pero existe la migraña que se complica porque la inflamación de los vasos sanguíneos puede llegar a tal grado que en algún momento alguno de ellos pues, se complica, se infarta y puede haber un área de infarto cerebral que traía manifestaciones neurológicas derivadas de un cuadro de migraña. Son casos menos frecuentes, pero están descritos. Esta migraña que ponemos aquí es importante conocerla. No es tan fácil hacer la diferenciación para muchos de los colegas que no están muy acostumbrados o que tengan pacientes frecuentemente que los visiten por cefaleas, lo que llamamos la migraña en racimo, la migraña de Horton, que es más a predominio de varones y que es una de presentación, curiosamente, de forma diaria, que se presenta sin aura, sin algo que avise, y que se asocia incluso a veces a un cuadro que pareciera una alergia, es decir, la rinorrea, hay los ojos rojos, lagrimeo, etcétera, pero que tiene asociado siempre el dolor de cabeza. Y en muchos casos se confunde esto como que estoy pasando por un resfrío o por una infección viral y realmente lo que tienen es una migraña. Que puede, la diferencia con un cuadro viral, por ejemplo, es que esto puede ser muy largo, puede tener episodios muy largos, muy crónicos, y entonces produce ya molestias en la actividad diaria del paciente. Por lo tanto, tenemos que tratarlo y enfocarlo de otra manera para darle tratamiento preventivo. Esta tablita es súper práctica básicamente para hacer una diferenciación sencilla entre básicamente la cefalea tensional, que es muy frecuente, la del dolor detrás de la cabeza, en la nuca, entre la cefalea tensional y la migraña. La cefalea tensional generalmente es bilateral. En la migraña, en el 70% de casos, es de un solo lado. La cefalea tensional es una característica de un dolor de tipo opresivo que aumenta y luego disminuye. La migraña, por su lado, es más de tipo pulsátil, es de un solo lado y que puede ir incrementando poco a poco y con esa característica como que está pulsando, ¿no? Eh, en tema de apariencia se refiere en la cefalea tensional, es que necesita descanso o no, pero el tema de la migraña, un paciente con migraña siempre va a buscar descansar en un sitio que esté en silencio y oscuro, es decir, va a rehuir estar bajo la luz o bajo el ruido. Esa es una diferencia importante en el tema de la migraña. Y la duración es variable, en el caso de la cefalea tensional, y en la migraña generalmente son dolorcitos que inician y duran en promedio 2 o 3 días, y luego pueden pasar con medicación habitual. La cefalea tensional no se asocia generalmente a un síntoma, mientras que la migraña sí, como comentábamos, se asocia a náuseas, a fotofobia, a síntomas que van prediciendo que se va a presentar este dolor. Entonces, esta entidad es importante, la menciono porque es bueno saber que también existe cefalea por abuso de analgésicos. Es decir, está infradiagnosticada, no se conoce mucho, no se habla mucho, pero hay cefalea cuando hay un abuso excesivo por mucho tiempo de medicación justamente analgésica. Y el paciente que ha tomado analgésicos a veces por más de 15 días, generalmente automedicados sin supervisión, suspenden el tratamiento y aparentemente esa es una de las hipótesis que puede producir y empieza a tener cefalea. O en otros casos, cuando se ha hecho mal uso de medicación para migraña, como los triptanes, que es un grupo farmacológico que se usa para prevenir migrañas, o la ergotamina, que se usa para tratar en sí la migraña. Cuando hay un abuso y mal uso y prolongado de estos medicamentos, puede también producir dolor de cabeza. Es curioso, es decir, el propio remedio se vuelve al final la causa del dolor. Por eso lo importante es saber que esto existe
y que no es tan sencillo el tema de que ante un dolor de cabeza optar por automedicarse o tocarle la puerta a la vecina a ver qué cosa nos sugiere para que nos pase el dolor de cabeza. Siempre es bueno consultar con un profesional de la salud. Un aspecto súper importante es el saber los signos de alarma, saber cuándo realmente si tengo que ir sí o sí donde un médico porque esto ya no es migraña, se llama cefalea. Cuando el dolor es intenso y de inicio súbito. Cuando no he tenido nunca historia de dolor de cabeza y de pronto me duele mucho la cabeza, incluso no me permite dormir, eso es un signo de alarma. Cuando hay un dolor de cabeza que he tenido siempre, pero de pronto se vuelve inusualmente muy intenso, también es el signo de alarma. Las cefaleas que no nos dejan dormir, ojo, las que normalmente una migraña, un dolor de cabeza, finalmente conciliamos el sueño y no nos despierta. Un dolor que nos despierta, hay que tener cuidado, es un signo que tenemos que mirarlo con mucho cuidado. Otras alteraciones asociadas, como trastornos psíquicos, que uno puede empezar a convulsionar, que haya problemas visuales, que haya vómitos y náuseas inexplicables, todo eso nos puede hacer sospechar que hay problemas ya orgánicos, encefálicos, y también se convierte en un signo de alarma que amerita ir a una consulta médica, ¿no? Eso es súper importante conocer para no esperar y pretender solucionarlo con medicina habitual. Existe también indicaciones de cuándo se hace una tomografía. Esto lo pongo como un tema de conocimiento básico porque hay dos extremos. No necesariamente cada vez que me duele la cabeza yo tengo que pensar en que necesito una tomografía. Si las tomografías están inducidas cuando hay dolores que son de inicio muy agudo, pensando en una isquemia cerebral, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, cuando hay un empeoramiento de una cefalea, cuando hay asociados síntomas neurológicos, lo que llamamos focalidad neurológica, es decir, se paraliza alguna parte de nuestro cuerpo, dejamos de tener habilidad para hablar correctamente, etcétera. Entonces, nosotros podemos decir, en ese momento necesitamos tomografía. Cuando hay rigidez de nuca, cuando se asocia a fiebre intensa, cuando hay vómitos que no nos permiten ingerir nada y que nos están deshidratando, cuando no hay respuesta a los tratamientos convencionales y cuando no tenemos claro dentro de la historia clínica a dónde encajar ese tipo de diagnóstico del dolor de cabeza, en esos casos se indica una tomografía que nos permita ver qué está pasando en el encéfalo y nos puede dar una luz sobre cuál es realmente la causa del dolor que estamos sintiendo. Existe otros exámenes que hacemos en los pacientes con cefalea, sí, efectivamente, que es, por ejemplo, la punción lumbar, es decir, sacar líquido cefalorraquídeo para poder analizarlo y buscar ahí la causa del dolor de cabeza. Esta también tiene sus indicaciones. Básicamente se hace cuando hay sospecha de una hemorragia subaracnoidea, es decir, sangra una de las capas que cubre el cerebro, eso se llama la aracnoides. Entonces, cuando hay sospecha de que hay sangrado o hemorragia subaracnoidea, hay que hacer una punción lumbar. Cuando sospechamos de meningitis, de meningoencefalitis, cuando la presión del líquido cefalorraquídeo está por encima de lo normal, y se puede plantear en todos los pacientes que tengan un dolor de cabeza crónico que ha iniciado recientemente, que no se ha asociado a uso y abuso de fármacos y cuyo estudio de la causa no nos esté muy clara todavía, entonces podemos valer de la punción lumbar, del estudio del líquido cefalorraquídeo para ver cuál podría ser la causa. Y otro análisis de examen que podemos hacer uso es la resonancia magnética, que también tiene sus indicaciones. Se suele pensar en la argot popular de que la tomografía es lo mismo que la resonancia, o que la resonancia es mejor que la tomografía, entonces se van sugiriendo entre amigos, familiares, no te hagas tomografía, mejor hazte una resonancia que es mejor. En realidad, cada examen tiene su indicación, cada examen está destinado a estudiar determinados tejidos y a ubicar determinadas lesiones.
La resonancia magnética básicamente se indica cuando en la tomografía hemos visto hidrocefalia, es decir, cuando hay problemas de circulación del líquido cefalorraquídeo, cuando se sospecha de lesiones ocupantes. Estamos hablando de que puede estar creciendo una masa tumoral en alguna área del cerebro, entonces es más fácil y se ve mejor cuando hacemos una resonancia. Cuando tenemos sospecha de accidentes vasculares o de trombosis venosas a nivel del encéfalo, y cuando hay alguna posibilidad que haya lo que hablamos hace un momento del infarto migrañoso, es más fácil verlo a través de una resonancia que a través de una tomografía. Entonces, este examen complementario tiene sus indicaciones que evidentemente las tiene que eh, mandar, establecer y solicitar un médico. El paciente no puede ir por cuenta propia y decir, yo quiero que me haga una resonancia porque me parece que yo la necesito. Entonces, ¿hay diagnósticos diferenciales de cefaleas y migrañas? Sí, los médicos debemos tener todos en mente siempre el esquema diagnóstico, lo que llamamos un diagnóstico diferencial, es decir, cuando un paciente nos empieza a comentar que tiene dolores de cabeza, nosotros pensamos de temas sencillos como un resfriado simple. En estos tiempos debemos pensar en COVID, pero tenemos que pensar si hay una hemorragia subaracnoidea, si hay una encefalitis, si hay un infarto cerebral, si es una epilepsia focal, si hay tumores, si hay hipertensión endocraniana, si aumentó la presión, si hay el síndrome de arteritis del temporal, que es una enfermedad en sí, si hay sinusitis, etc. Es decir, esta lista queda cortísima, hay más de 50 diagnósticos o 50 cosas en las que debo pensar cuando un paciente viene aquejado por cefalea. Por eso es que llamamos como, denominamos nosotros como un síntoma totalmente inespecífico que hay que saber utilizarlo adecuadamente clínicamente para llegar a un diagnóstico acertado. Entonces, surge, yo creo, lo más importante, los consejos que debemos tomar en cuenta cuando estamos hablando de cefaleas y migrañas. Lo primero es busque ayuda. Es decir, la cefalea es una enfermedad, una molestia, un problema que antes que nada lo que requiere es un diagnóstico adecuado. Debemos saber, tener claro si lo que tenemos es una cefalea, un dolor de cabeza sencillo por un resfriado, o si es una cefalea tensional porque tengo mala postura, o si realmente tengo una migraña que me está iniciando, o es una exacerbación de la migraña que tuve de más joven y que ahora se está haciendo más fuerte, o que estoy frente a un caso de que merita mayor estudio porque puede ser que esté creciendo un tumor en mi cerebro, en mi cabeza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer frente a un dolor de cabeza es no automedicarnos más de una vez, y cuando ya esta presentación se está haciendo cotidiana y cuando la intensidad es muy severa. Lo que debemos hacer es tener primero un diagnóstico adecuado. Entonces, busque ayuda. Después, evite los desencadenantes del dolor cuando ya usted conoce su migraña. Es decir, si sabe que usted ya tiene diagnóstico de migraña y sabe que tomando vino le va a dar migraña, entonces trate de evitarlo. Si sabe que cierto alimento come muchos tomates y los tomates le producen migraña, entonces hay que evitar comerlos. Si sabe que duerme mal y le va a doler la cabeza y se va a desencadenar su migraña, entonces trate de dormir mejor. Es decir, tratemos de prevenir que se desencadene la migraña cuando nosotros ya conocemos los factores desencadenantes de esto. Lo otro es evite la automedicación. Esto es, yo creo, el problema más grave, más común en realidad en nuestro medio, es que la automedicación se hace de manera tan indiscriminada que puede estar enmascarando problemas de dolor de cabeza que de pronto pudieron haber sido tratados con anterioridad y se pueden prevenir algunas enfermedades o crecimiento de algunos tumores si es que hubieran venido con la debida anticipación. El otro consejo es que su médico es el que tiene que decidir cuál es el medicamento más adecuado para cada tipo de dolor de cabeza. No lo que le dieron a su vecina o a su familiar para el dolor de cabeza también le va a hacer bien a usted. Un medicamento no necesariamente hace bien a todo el mundo. Uno receta para cada paciente de forma personalizada, no receta para toda la cuadra. El consumo indiscriminado de fármacos
hay que entender el consejo obvio, va a cronificar el dolor si es que se toma inadecuadamente. Entonces, hay que tener cuidado con el cumplimiento de la medicación, del tiempo de tratamiento que nos deja nuestro médico tratante. La migraña no se cura, ¿de acuerdo? Pero con diferentes tratamientos hay una gran proporción de personas que notan un alivio importante y tienen periodos muy largos de sus vidas que ya no se presenta el dolor de cabeza y pueden hacer su actividad normal. Pero eso es después de haber pasado una consulta médica adecuada y cumplir el tratamiento adecuado y de conocer cada vez mejor qué es lo que desencadena su migraña y qué es lo que debe limitar. Los fármacos preventivos, por otro lado, deben tomarse por periodos largos, es decir, no se debe abusar del tema preventivo tomándolo solamente unos cuantos días porque es como malograr el efecto, por decirlo de una manera, que podemos obtener con estos medicamentos cuando el objetivo realmente es prevenir el dolor y el tiempo que establezca su médico tiene una explicación del por qué tiene que tomarlo en ese determinado tiempo para evaluar si es que puede ser efectivo o no en prevenir que se desencadene una crisis de migraña. Y el último consejo, y no menos importante, es que cada vez que vayamos a consultar al médico, es muy útil preparar la conversación con el médico. A esto me refiero con tener claro todos los signos y los datos que puedo yo brindar al médico para que pueda ayudarlo, para que pueda darme un diagnóstico adecuado, es decir, desde cuándo inició el dolor, cómo se presenta, con qué varía, con qué se exacerba, qué medicamentos tomó anteriormente, etcétera, etcétera. Es decir, uno debería ir con todos los datos necesarios, que por más simples que parezcan, pero que pueden ser de muchísima ayuda al médico a la hora de establecer un diagnóstico frente a qué tipo de dolor de cabeza estamos y por lo tanto, ante un buen diagnóstico podemos prescribir un buen tratamiento. Eso sería lo más importante de esta charla, de seguir los consejos, conocer un poco más del tema de dolor de cabeza, pero sobre todo seguir estos consejos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, encantado de... Margui, ante un signo de alarma de los que mencionamos, no deberíamos dejar pasar más de 4 horas para acudir a un centro médico. Digo exagerando, porque la idea es que si yo tengo un dolor de cabeza muy, muy intenso que se presenta de la nada, y sin antecedente, tengo que pensar que puede estar haciendo un infarto cerebral. Y el periodo máximo en que los médicos podemos intervenir, incluso para poder atenuar la magnitud de un infarto cerebral, de una arteria cerebral importante, son 4 horas donde se puede hacer alguna intervención. Entonces, yo creo que ese es el tiempo promedio límite que nosotros deberíamos considerar cuando tenemos un signo de alarma de los que hemos mencionado, que son básicos justamente para evitar complicaciones de algún evento que puede estar surgiendo o estar produciéndose en ese momento en el cerebro, ¿no? La literatura describe que no hay edad de presentación. Es muy poco frecuente que se presente antes de los 12 años. Y en otra literatura se menciona que como es más frecuente en mujeres, generalmente se presenta coincidentemente cuando las mujeres ya empiezan a menstruar. Surge ahí una teoría hormonal, aparentemente de ahí, de que los cambios hormonales en las mujeres podrían tener alguna incidencia en la presentación de las migrañas sobre todo, ¿no? Entonces, no se descarta que pueda haber en personas de menor edad, pero generalmente la edad de presentación es entre los 10, 12 años. Como siempre, es cuanto mejor informados estemos sobre diversas patologías, en este caso sobre dolores de cabeza, creo que vamos a tomar mejores decisiones sobre si debemos o no automedicarnos, que la respuesta es no, hay que automedicarse. Y lo otro es que no necesariamente la cotidianidad de un síntoma, el que se presente frecuente, hace que esto no sea
susceptible de ser manejado por un médico. Entonces, el concepto y el consejo es informémonos más siempre con un médico o con un personal especializado y tratemos de evitar la automedicación Ujú. en general, pero básicamente en tema de dolores de cabeza con mayor razón porque puede estar escondiendo algo mucho más serio, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Gracias, gracias. Ha sido valiosísimo el webinar del día de hoy.